Yo tenía una imagen, o sea, digamos, si quiero ser, no sé, lo más pegada al origen posible, yo tenía una imagen obsesiva, que era un hombre que lloraba, ¿no? Que se desparramaba llorando. Y soñaba con esta imagen, caminaba con esta imagen. Yo estaba escribiendo muchísimo en Buenos Aires en esos días, en esa época. Y entonces me pasó como me ocurre con los cuentos y con lo que escribo, ¿no? Una imagen gatillaba preguntas, bueno, ¿quién es este hombre? Que se parece a mi padre además, ¿no? Y porque llora tanto. Y, y pasé mucho tiempo escribiendo ese libro, ese cuento, y al mismo tiempo escribí otros cuentos y luego me di cuenta que había como una atmósfera que los reunía. ¿Qué hubo? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Una contra Uno. La voz que acaban de oír es de nada más ni nada menos que de la mismísima Magela Buduán, la escritora boliviana que ha dicho cosas como: siempre pienso en el cuento como una microscopía, un elemento esférico, un charco de aguas profundas. Qué lindo, ¿no? Y hoy, preciso, tuve la oportunidad de hablar con ella sobre su libro de cuentos titulado La composición de la sal, que como pueden ver ya tiene un nombre bastante poético, el cual además ganó el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez en el 2015 y que contiene 13 artefactos más que perfectos, se los prometo, en los que por allá abajo, en las profundidades, como agua que corre debajo de un puente, tocan temas como el dolor, el luto, la tristeza y nos muestran personajes en el proceso exacto en el que se quiebran y además nos pregunta ¿qué se puede hacer con el dolor? Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y antes de entrar de lleno a la entrevista, sé que están atentos a la nueva sección, a quién y a qué libro pertenece esta apertura, se llama. Sección que en este capítulo la dejaré para el final y allá no solo daré el nombre del autor del capítulo pasado que fue el de Mario Benedetti y leí una apertura, sino que también leeré la apertura de este nuevo capítulo, pues sí, para que participen, porque sé que muchas personas han gustado mucho de esta nueva sección y me han escrito. Pero bueno, ahora sí, sin más, bienvenidos y bienvenidas a lo que yo siento fue una charla catedrática sobre este género del cuento, todo en la voz de Magela Buduán. Bueno, Magela Buduán, la verdad estoy muy feliz de estar acá hoy hablando contigo sobre un libro que a mí me impactó profundamente como es La composición de la sal, pero pues antes quisiera preguntarte cómo estás y qué se siente estar acá en Literatus. Oye, muchas gracias. Siempre es una alegría tener contacto con Colombia, escuchar tu acento, qué rico. Nada, muy, muy contenta y muy feliz de poder conversar. Bueno, yo normalmente abro las entrevistas en estos una contra uno con una pregunta que parece como pregunta de, sí, que uno está buscando trabajo, de entrevista de trabajo y es... ¿Quién es Magela Buduán? ¿Quién eres? Para esas personas, por ejemplo, que de pronto no te han oído, que no te han leído, ¿quién eres tú? Bueno, pues ahí, esa es la pregunta más simple y la más difícil, oye, siempre uno nunca sabe bien qué termina haciendo, pero voy a responder de la manera más pragmática, ¿no? Soy una escritora boliviana, boliviana venezolana, porque nací en Venezuela, mis padres son bolivianos. Estoy ahora en Estados Unidos, escribo en principio desde el periodismo, esos fueron mis inicios, y luego
entré a la ficción y siempre estoy corriendo entre ambas aguas, ¿no? Que entiendo que es parte de mi proceso creativo también, ya revisándolo de lejos. Y bueno, enseño también. En Estados Unidos das clases, ¿cierto? Sí, sí, estoy terminando un doctorado en literatura acá y también estoy enseñando acá. Vivo en Oregon, pero me voy a Bolivia estos días, lo cual me trae muy feliz y muy contenta. Bueno, y ya que hablamos de enseñar, yo te quería hacer esa pregunta y es, ¿tú crees que se puede enseñar a escribir ficción? Ah, qué buena pregunta, ¿no? Yo no sé por qué alrededor de los escritores como artistas, sí lo he dicho varias veces, hay como este halo de divinidad que pareciera que tenemos que venir programados o con algún tipo de don divino y que por tanto la escritura es algo que no podría enseñarse. Si se enseña la música, que tal vez la más abstracta de las artes, se enseña el baile, se enseña la pintura, ¿cómo no se va a poder enseñar a escribir? Otra cosa es el talento del ejecutante, pero por supuesto. Y más que enseñar, yo diría, se puede aprender. Fundamentalmente leyendo. Para mí, el camino de la escritura es el camino de la lectura, mm, incluso más importante que el de la escritura misma, que lo es, pero la lectura es como la experiencia vivida y, y también escrita. Me acuerdo de Hemingway, que me preguntaste por Hemingway y estuve pensando en él, que hacía toda esta fabulación de que el escritor tenía que ser una suerte de no sé, superhéroe, ¿no? Que atraviesa mares, montañas, que es reportero de guerra y tiene que vivir muchas cosas para escribir. Y conozco tantos escritores que no han salido de su cuarto, ¿no? Y que en realidad han vivido a través de los libros. Entonces, para mí fundamentalmente la escritura es la experiencia de el viaje en los libros o a través de los libros. Sí, y volviendo un poco a eso que decías, como de aprender la música, Samantha Schweblin hace poco dijo eso, ¿no? Como que en la música cuando un músico imita, no sé, a Chopin, por decir cualquier cosa, dicen, está ensayando y está mejorando. Cuando un escritor imita, no sé, o quiere ser un Hemingway, dicen, pero ¿por qué está imitando a Hemingway? Porque no ha encontrado su voz. Claro, exacto, hay esta cuestión muy ficticia, ¿no? Pero que yo pienso que sobre todo tiene que ver con el ego alrededor de la escritura y de pensar la escritura solo como un movimiento intelectual, que lo es, pero también es un oficio, ¿no? Que se hace en inicio por imitación, como todas las artes además, ¿no? Los viejos talleres renacentistas, ¿no? Si no había ningún complejo en copiar, 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 lo hacen los deportistas también, ¿no? Ensayan, 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 hasta que finalmente ocurre un estilo propio, ¿no? Casi de una manera automática. Y no quiero decir que es automática la escritura, pero es también eh, una forma de procedimiento artístico, intelectual, ¿no? Ok, O sea, bueno, yo soy una entremos. fan de desmitificar el aquello, porque si no, tendríamos que decirle a todo el mundo que los que escriben son una suerte de genios, lo cual no es cierto, ¿no? Y que nadie más puede entrar a ese club selecto, lo cual es una falacia brutal, además. Que es una narrativa que se ha vendido mucho, ¿no? Digamos en literato es como vemos tantos autores, lo que hago es leer sobre la vida de los autores y leer un cuento sobre el autor, porque está dedicado al género del cuento. Y uno sí, en esa investigación de las historias de los autores muchas veces también encuentra esas narrativas, ¿no? Como que eran genios o genias todas y por eso podían escribir. Pero sí, pues siento que eso es una narrativa muy común en la literatura. Claro, bueno, Hemingway es otra vez el ejemplo, ¿no? Para volver a él que me lo has traído. Eh, tipo, vivía y hacía un montón de cosas, pero todos los días se levantaba y escribía de pie en una máquina, ¿no? Listo. Sí. A mí me gusta en Argentina, un poco esto está bien desmitificado, en Bolivia no, sin duda que no, ¿no? Hay toda la idea de que el escritor tiene que ser un genio, además de ser un escritor maldito, ¿no? O sea, este asunto de que el margen
hace a la escritura y la vuelve algo muy especial. Pero, digamos, en Argentina, que hay una tradición tan sin complejos del taller, muchos escritores contemporáneos y no contemporáneos han pasado por el taller de escritura y la gente dice sin ningún complejo, tengo un psicoanalista y tengo un taller de escritura, ¿no? Claro. Bueno, entremos a hablar un poco de La composición de la sal, que es el libro de cuentos que nos reúne hoy a hablar. Lo primero que me gustaría entender es cómo nace este proyecto, cómo se fue sí, cocinando la idea de este libro de cuentos específico. ¿Tenías un cuento o tenías varios cuentos o desde el principio tenías el proyecto en la cabeza? ¿Cómo fue funcionando eso? Yo tenía una imagen, o sea, digamos, si quiero ser, no sé, lo más pegada al origen posible, yo tenía una imagen obsesiva que era un hombre que lloraba, ¿no? Que se desparramaba llorando. Em, y soñaba con esta imagen, caminaba con esta imagen. Yo estaba escribiendo muchísimo en Buenos Aires en esos días, en esa época. Y entonces me pasó como me ocurre con los cuentos y con lo que escribo, ¿no? Una imagen gatillaba preguntas, bueno, ¿quién es este hombre? Que se parece a mi padre además, ¿no? Y porque llora tanto. Y, y pasé mucho tiempo escribiendo ese libro, ese cuento, y al mismo tiempo escribí otros cuentos y luego me di cuenta que había como una atmósfera que los reunía, ¿no? Y cuando finalmente, porque fue el último cuento que cerré y titulé, es un cuento que me ayudó a titular un amigo poeta, que además siempre ha tenido mucho que ver con mis títulos. Y yo le decía a Gabriel, vamos, no pillo un título que me guste, y él lo leyó y lo dijo así en una sola vez, me dijo, ese cuento es La composición de la sal. Y es tan hermoso el título que dije, sí, por supuesto. Y el título me hizo ver que había esta suerte de composición química en todo lo que yo estaba escribiendo en ese momento. Y me di cuenta entonces, recién, que tenía un libro de cuentos, que es una manera un poco al revés de armar un libro de cuentos. A veces tienes una idea y conceptualmente armas un libro de cuentos, ¿no? Eh, Tengo amigos que han escrito libros sobre, no sé, la relación con los animales, ¿no? Y de entrada tienen una Sí. obsesión conceptual y abren un libro. O al revés, ¿no? Tienes las cuentas de un collar y te das cuenta de pronto que tienen total sentido y armonía juntos, que es un poco lo que me pasó con este libro, que además es un libro iniciático, ¿no? Yo estaba escribiendo al mismo tiempo una novela y el libro, y sabía que estaba escribiendo una novela, además no sabía que estaba escribiendo un libro de cuentos, ¿no? Me ¿Sucedía ocurrió acaso después. como eso que entre espacios de la novela o si entre recesos escribías los cuentos o cómo iba funcionando eso? Eh, yo siempre escribo cuentos y era como un ejercicio, además yo estaba haciendo un taller de escritura en Buenos Aires, estaba trabajando con José Brindisi, y entonces estaba escribiendo cuentos en el taller también, y después volví a Bolivia y seguía escribiendo los cuentos, pero estaba escribiendo una novela. Ese era como mi proyecto creativo, entonces era como un asunto paralelo. Y de hecho, si tú te fijas en el sonido de la H, hay como un guiño a ese proceso, porque en el sonido de la H hay un fragmento de la novela que en realidad es un cuento de, de la composición de la sal, que es Ok. borrasca. Pareciera no ser obvio, pero igual sí, uno sí siente que por debajo, como todo buen cuento, igual este libro de cuentos por debajo tiene, sí, como una temática que igual los viene uniendo a todos, ¿no? Y unos tipos de personajes y unas atmósferas que tú hablas muy específicas. No es el caso, como decías, claro, de los animales, por poner un ejemplo, el de Netel, que Que es em, hermoso, además. exacto, que es un libro hermoso, pero pues claro, uno de una vez, listo, los animales están presentes como en la lógica del libro. Acaba por debajo, ¿no? Es como esa agua que corre debajo del río, del puente. Bueno, es así, ¿no? Y eso
Biglia decía una cosa que a mí me encanta, que el estilo está en el defecto, ¿no? ¿Cómo reconoces el estilo de un escritor? En los defectos que comete digamos, reincidentemente, ¿no? La adjetivación hiperbólica de Borges, por ejemplo, la subordinación de Onetti, ¿no? Y claro, yo me doy cuenta que a mí no me interesa casi la anécdota, es algo como muy prescindible en mis cuentos, está ahí, por supuesto, pero no es el centro ni tampoco el efecto, no cerrar un cuento con efecto, sino precisamente lo que va por debajo, es decir, eso, digamos que si tuviera que decir qué es lo que me interesa del cuento, es precisamente eso que puede llegar a ocurrir, pero que no ocurre. O sea, la promesa del descalabro, la promesa de la explosión, la promesa del desborde, um, y también la promesa emocional, ¿no? Eh, que está, claro, latiendo debajo y que va creciendo, ¿no? Como un río cuando se carga, pero que solo atisbamos en una atmósfera. Y yo creo que eso también ocurre en la poesía, y también me doy cuenta, eso ya después pensándolo, ¿no? Porque cuando lo escribí solamente era como, digamos, una intuición, pero luego me doy cuenta que es algo que es parte de una búsqueda y que luego se transforma en otras cosas, pero eso que te pasa cuando lees poesía y te enfrentas a la metáfora como procedimiento no solo retórico, sino como un procedimiento perceptivo, ¿no? ¿Qué es la metáfora? Es una explicación que hacemos del mundo, eso lo dice muy hermosamente Carolina Sanín, ¿no? Pero yo comparto con ella esto, es decir, es una manera de comprender el mundo a través de la yuxtaposición de imágenes, de ideas, eh, incluso de emociones. Y en esta yuxtaposición ocurre el entendimiento de algo que claro, que siempre excede al lenguaje, porque es mayor que el lenguaje, ¿no? Creo que sobre ese hilo, pues una cosa que yo encuentro en tu libro también es que los cuentos invitan mucho al pensamiento, ¿no? Como que es un estilo también. Fíjate que bien que lo mencionas, porque, bueno, decirlo de mí misma es un poco difícil, ¿no? Imagínate que vanidad horrorosa. Pero sí que me gustan los escritores y las escritoras que piensan en la escritura, pero no quiere decir pensar que es distinto a hablar en voz alta, ¿no? Sino que lo que está planteado orgánicamente, simbólicamente en el texto, es una invitación al pensamiento. Y entonces ahí me gusta mucho lo que dice María Negroni, ¿no? Que las ideas son como la emoción, que ella dice, de la inteligencia, ¿no? Eh, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una frase luminosa o un poema que te deslumbra, ¿no? Que parece una lengua extranjera, es como una emoción del pensamiento realmente, ¿no? Y en ese caso sí, me interesa una autora como María Negroni, por ejemplo, como Margot Glantz, ¿no? Que están pensando eh, más allá de la trama y también pensando el lenguaje, ¿no? Sé que cruzamos correos y que en esos hablamos sobre Hemingway y también sobre un cuento en específico que es Gato bajo la lluvia. Y esto me trae a ese primer cuento que es Amor a primera vista, en el que yo te decía en esos correos que mi lectura por lo menos es que se tocan, ¿no? Pero mi pregunta es si de verdad esa era una intención o si simplemente es una lectura como desde el deseo. Oye, me encantó la lectura. Bueno, en realidad no lo escribí pensando, ojalá lo hubiera escrito pensando en ese cuento que me encanta de Hemingway y me fui a leerlo, enseguida me lo comentaste y dije, efectivamente, tiene más de un guiño, ¿no? Pero está muy bueno eso porque habla de lo que la escritura es como una conversación colectiva, ¿no?
siempre hacia atrás y por eso es que a veces pienso, nos resuena en un cuento, en algo que está conversando con otra cosa. Justo lo decía a partir de un cuento de Silvino Campo del pecado mortal y el niño blasfemo de Wilmer Urrelo. Parece que son dos cuentos espejados, ¿no? Uno los lee y dice, bueno, ¿quién leyó a quién o cómo están conectados telepáticamente? Por supuesto, Wilmer tendría que haber leído a Silvina porque Silvina, bueno, vivió y escribió antes, pero no importa, whatever. Entonces, claro, he leído mucho a Hemingway, me gusta Hemingway, no es el escritor que más me gusta, pero sí que hemos aprendido mucho de Hemingway. Y hay muchas cosas de ese cuento que podrían estar reflejadas en Amor a Primera Vista, ¿no? Esta idea de vivir no según se piensa, ¿no? Sino pensar según se vive, ¿no? Que es como le pasa a este personaje, a ambos personajes, que como están llevados por la vida y no por lo que ellos realmente quisieran o desean, sino que la vida los jala, ¿no? Y claro, una mujer los jala, que parece una cosa arbitraria y un poco fastidiosa, porque que te de una mujer siempre cae mal, pero estas dos mujeres son incisivas, insistentes e interesantes, ¿no? Entonces, creo que tiene por lo menos esas vías. Y la otra cosa es esto que pasa también por abajo, que en el caso del cuento de Hemingway es ese gato que está allí como una señal, pero en mi cuento tiene que ver con esa vivienda que se queda y que es como un objeto del deseo eh, que está sosteniendo ese hilo de relación, pero que obviamente puede ser ficticio o no, ¿no? Porque uno no sabe al final de qué se sostienen las relaciones. Todo esto para decir de vuelta cómo las lecturas te impregnan siempre, ¿no? Aunque tú no seas consciente de ello. Es decir, hay algo que está ahí en el subconsciente colectivo incluso, ¿no? Cuando dos libros aparecen y hablan de las mismas cosas en dos países distintos, pero que están reflejando como un síntoma de una época, ¿no? Hablando de este cuento de amor a primera vista, también hay un tema y es que como es el primero del libro, de la colección de cuentos, pues como que uno se está adentrando en este mundo y está empezando a entender cómo en dónde se está metiendo, ¿no? Y una de las cosas que uno ya ve en Amor a Primera Vista, o por lo menos que yo vi y sentí, es este interés tuyo y este esfuerzo, esta decisión de amoblar o de darle un lugar a los personajes, como que los lugares también son muy importantes dentro de tu narración. En este caso, el apartamento. Dos cosas que has dicho que me parecen claves en la literatura, pero en las que yo pongo atención. Una es el espacio, ¿no? El espacio no solo como el escenario, una necesidad de amoblar el lugar donde va a ocurrir la trama, sino como un espacio determinante que produce tensión y fricción con los personajes. No es lo mismo vivir en el páramo que en la costa, no es lo mismo, ¿no? Y eso define un carácter y define muchísimas veces el conflicto, es decir, el espacio tantas veces es el gran antagonista en la literatura, ¿no? O sea, pienso en Lubina, ¿no? Entonces, para mí el espacio es un tema centralísimo eh, para, para explicar a los personajes, para caracterizarlos, para saber quiénes son y cuánta hambre pasan y cómo se desbaratan o se componen, ¿no? Como explicar cómo un personaje se transforma tiene mucho que ver con ubicarlo en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, hablar de la composición de la sal, ese personaje que llora en un país sin mar, eh, dice muchas cosas y no sería el mismo si, estoy segura, estuviera en un país hacia la costa, ¿no? Es decir, bueno, esa receta de date un baño de mar
para ese personaje es importante por ese contexto, ¿no? Por esas montañas que lo cierran. Entonces, la atmósfera que ocurre en el territorio no es inocua nunca, ¿no? En la tierra están los muertos, en la tierra está el hambre, en la tierra está la vida, en la tierra está el trabajo o no. Entonces, para mí es muy importante poder generar esa fricción y ese contacto y esa tensión a través de los personajes. Y por otra parte, creo que era Flannery O'Connor la que decía que no se puede generar emoción con emoción. Y es una cosa absolutamente cierta. Es decir, el lenguaje es un aparato abstracto que por sí mismo no dice nada, es un parásito, ¿no? Entonces hay que atravesarlo a través del cuerpo, a través de los sentimientos que ocurren en las sensaciones, ¿no? En el tacto, en la vista, en el oído, en la piel. Entonces, tenemos que poder ver a través de él y luego volver a ver en la belleza el propio lenguaje. Entonces, para hacer eso, mi conclusión fundamental es que hay que trabajar el espacio, ¿no? El espacio. Otras cosas también, pero el espacio es importante. Creo que ese es un error que sucede mucho cuando se empieza a escribir, ¿no? Y es pensar que por decir las cosas, como que la persona está triste o el personaje está feliz o está enojado, se está dando esa emoción o ese sentimiento que se está buscando en el lector, pero pues a la final lo que vemos es que lo que dices, el lenguaje no funciona de esa manera y también entra un poco lo que hablábamos de las metáforas, ¿no? Y como de estas herramientas literarias como usos para generar efectos en los que leen. Correcto, correcto. Es que el lenguaje, el lenguaje nos posee, ¿no? Venimos al mundo ya con una estructura del lenguaje dada, con sus propias fórmulas, con sus propios lugares comunes, ¿no? Ya la metáfora que se dijo ya deja de ser una metáfora usable, ¿no? Entonces hay que todo el tiempo tratar de romperlo, es una cosa paradójica, ¿no? Y romper el lenguaje tiene que ver con mirar el mundo. Calvino decía, creo que esto, ¿no? Es que el estilo es una posición y una mirada en el mundo, efectivamente, ¿no? Y esa mirada, que es la que atraviesa el lenguaje, es la que nos permite hacer el pacto de lectura, que es huele como quiero que huelas, escucha lo que estoy escuchando, prueba lo que te estoy dando en la boca y luego, claro, se abre como la película, ¿no? Si no, es una abstracción que sirve para defendernos del mundo, para sentirnos seguros en el mundo, definir el mundo, pero en la literatura y en el arte no sirve para nada, ¿no? Volviendo un poco a lo que dijiste al principio sobre esas promesas tal vez que no se cumplen dentro de los cuentos o la chica que, si no estoy mal, es el tercer o cuarto cuento, hay un elemento que a mí me pareció muy llamativo y es que conocemos todo sobre ella, ¿no? Todo. Cómo se viste, qué hace, qué no hace, los tatuajes que tiene, pero nunca conocemos su nombre. Entonces, un poco como que ahí, ese era el juego, ¿cierto? Que buscabas con no entregarle el nombre al lector. Que lo que quería es que desde una manera perspectivística, o sea, desde los distintos otros personajes, pudiéramos atisbar el misterio de este personaje como entrañable y al mismo tiempo cercado de prejuicios, ¿no? Entonces era un personaje que yo tenía en mente, tenía claro que nunca íbamos a terminar de conocer del todo, porque ellos tenían una serie de prejuicios a través de ella y porque efectivamente era el misterio de la personalidad también ensayar esto, ¿no? Y entonces, por eso, mientras, digamos, era también una estrategia de dejarla salvaguardada de ese atisbo. Un nombre dice muchas cosas, ¿no? Justo leí recién que hoy la inteligencia artificial puede programarte y puede leer, digamos, parametrizarte solo mirando cómo has puesto tu nombre en tu email, ¿no? Y entonces me hizo pensar, claro,
hay una elección ahí que ya te dice mucho de la gente, cuán formal eres o cuánto no, un rango etario, es decir, bueno, un nombre dice muchas cosas, ¿no? También. Y entonces, claro, la chica definía una, solo una condición, digamos, una mirada en sesgo, y eso era lo que yo quería, ¿no? Plantear el misterio desde allí. Claro, uno ve y entiende a este personaje a través de los ojos, de los prejuicios y de otras personas. En realidad nunca lo entendemos a través de ella misma. Y además de Hay, nosotros como lectores también, ¿no? Porque el misterio ocurre para los personajes, pero quería yo pensar que también para el lector, ¿no? Que se hiciera preguntas también a partir de esos velos de los otros personajes, ¿no? y también uno como lector tiene muchos prejuicios, ¿no? Porque a medida que uno le van dando cosas, pues uno también va armando sus prejuicios. Exacto, esa era un poco la idea, un poco una parte del juego del cuento era ese, decirle al lector, mira, lector, tú también tienes prejuicios. En este cuento también vemos por primera vez la estructura clásica de los tres actos, ¿no? Del uno 2 3 por así decirlo. Y es una estructura que también vuelves a utilizar en otro cuento que se llama El día del estreno, ¿no? Mi pregunta va un poco hacia ese mundo de las estructuras. Las estructuras son algo que tú buscas, que te importa y que le gastas tiempo pensándolas, o simplemente los cuentos se van dando y sobre eso vas construyendo las estructuras. ¿Cómo funciona en tu construcción narrativa? Mira, qué buena pregunta, porque eso me llevaría a hablar sobre la planificación de un cuento. Para mí el cuento es una unidad de tensión, ¿no? Y aunque un cuento parezca que no pasa nada, ¿no? Que digamos la curva es casi plana, como en efecto en muchos de mis cuentos, algo se está moviendo debajo y el personaje está transformándose, ¿no? Cuando el personaje no se transforma, ahí hay un problema, por supuesto, central. Em, entonces digo esto porque en tanto unidad de tensión, uno está constantemente pensando en cómo va a jugar, como si fuera un ajedrez con el lector. Entonces, ¿cómo va a entender el lector o cómo va a hacer el lector? Al menos para mí, eso es lo más divertido de escribir un cuento. Y eso supone pensar en cómo va a modificar la trama, ¿no? O cómo va a modificarse la trama. Me acuerdo que Hitchcock decía una cosa que me parece bellísima. Dice, bueno, Truffaut le pregunta, ¿y por qué el personaje entra por la ventana? ¿No? O sea, in media res. Y Hitchcock dice, bueno, pues porque si entra por la cuenta es normal, no hay cuento. Entonces, preguntarse eso, por dónde tiene que entrar el personaje para que la acción se eche a andar sin decirlo, es parte de la planificación. Pienso que todos planificamos, incluso aquellos escritores que dicen que no planifican, cuando están pensando en la escritura, están planificando, ¿no? De un modo tal vez más intuitivo, pero están haciendo, todos tenemos, yo pongo notas, yo escribo, ensayo, vuelvo y finalmente a veces incluso planifico y lo que estoy planificando no llega a ejecutarse porque la escritura vuelve a cambiar. Con esto quiero decir que sí, que me detengo en la estructura y en cómo, por ejemplo, en ese cuento que me encanta con este lavandero, hay una palabra en cursivas que es como la clave del texto, ¿no? No voy a decir qué es la palabra, pero no, era como, me di cuenta, bueno, este va a ser un cuento clásico porque es casi un personaje tan, o sea, pues tan old fashion en el sentido de como de su inocencia y de su ternura, tan fuera de este tiempo, ¿no? Y el cuento es también un cuento, dentro de un cuento, es sobre Carmen, la ópera, y unos personajes que trabajan alrededor de un teatro, que bueno, era que también un honor al propio género. Y entonces me di cuenta que bueno, hay una clave allí que solo la iba a poner en cursivas, una sola palabra, un pronombre, para que quien quisiera pudiera atar los cabos necesarios. Y si no, igual funciona la historia, ¿no?
Pero digo, eso es jugar. Y ese cuento en específico también la estructuraba muy de la mano con la lógica del cuento, ¿no? Estamos hablando de una ópera, entonces también como que los tres actos funcionan muy bien por eso también, porque está como funcionando en dos medidas, en el cuento y también en la ópera, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Y si me acuerdo bien, me acuerdo que hay una escena o dos donde él está escuchando las áreas de Carmen en la, en la lavandería, este efecto de las voces en el centro de la acción, el personaje, pero las voces, la música de la propia ópera en el centro del movimiento era algo que quería que estuviera ahí, ¿no? Tocas además un tema ahí que es muy importante dentro del universo de los cuentos y de la escritura, ¿no? De la literatura, y es el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque el personaje, como dice al principio este relato, se la pasa pensando o perdido en su cabeza, pero no se la pasa como meditando, o sí, como filosofando, sino que es un pensamiento mucho más de imaginación, de imaginar, de jugar con escenas. Y por estar tan perdido en esa imaginación, empieza a pensar en el futuro, ¿no? Que es un poco lo que hace. Y por estar pensando en el futuro, pierde esa oportunidad que pues estaba esperando. Y ahí lo que hace es un poco es como doblar el tiempo, pues porque nos metemos en la cabeza del personaje para ir al futuro, pero en realidad lo que está pasando es otra cosa en el presente. Total, qué terrible. Siempre me parece muy triste ese cuento, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que contar un cuento es precisamente eso que has dicho, ¿no? Es jugar con el tiempo, a doblarlo, a desdoblarlo o a recortarlo, ¿no? Para reducirlo y hacer que una cuestión sea como inminente y entonces te comes un pedazo de tiempo enorme o hacer lo contrario, el ejercicio de... Que es un poco, pues, no sé, uno siempre oye eso, ¿no? Que Chekhov trataba al tipo como un personaje principal. Total, y yo creo que eso es absolutamente crucial en un cuento. Bueno, porque es un espacio pequeño y el cuento es una microscopía. Entonces, de lo que se trata en el fondo, estoy simplificando horriblemente, ¿no? Pero de lo que se trata en el fondo es que en esa microscopía quepa un universo, una vida, una cosa muchísimo más profunda, de eslabones hacia abajo, y entonces eso tiene que ver con manipular el tiempo, ¿no? Es como darte la idea que en ese fuelle corto puede ocurrir una vida. No sé, pienso en un cuento como el de Liliana Colanzi en La Cueva, de su último libro, que, o sea, es un cuento que atraviesa la historia de la humanidad y del universo, siglos. Entonces, la operación es, en ese espacio pequeño, ensanchar el tiempo, ¿no? Y paradójicamente lo hace vía el recorte, ¿no? Estructuralmente, ¿no? La fragmentación. Sí. Sí, es alucinante. Pero, bueno, se trata de idear, planear cómo manipular ese tiempo. Ese cuento es una locura porque, claro, lo que tú dices, primero parece como que estuviéramos hablando de historia, pero al final el cuento termina medio en ciencia ficción. Entonces eso hace que el cuento coja el tiempo como personaje principal. Entremos a hablar de la composición de la sal, que es el cuento que le da el título al libro. Y habría mucho, pues sí, para discutir, porque a mí me pareció un cuento con una profundidad de la que hablamos en los cuentos y es claro, como que podría parecer que no pasa nada, pero por debajo están latiendo muchas cosas. Y me sorprendió mucho lo que contabas del título, porque es que titular es muy difícil y bueno, pues que hayas encontrado el título de esa manera me parece increíble. Pero hablemos de un tema en específico para empezar, sí, como a diseccionar este cuento. Y es uno de los diálogos que a mí me impresionó mucho o sí me causó un efecto muy específico y es cuando la esposa le dice al esposo que no puede parar de llorar y que está preocupado, pues sí, porque llora mucho. Y ella le dice que le gustan sus ojos cuando llora, un poco así, porque tiene ojos como de navegante. Me pareció un diálogo bellísimo
no solo por la poética que tiene, sino también porque está encriptando muchos mensajes o la profundidad de la que hablamos en los cuentos y que es tan importante también en los diálogos. Pero anclándome en eso o saliendo de ahí, quisiera saber también cómo haces para escribir tus diálogos o qué buscas dentro de los diálogos a la hora de ponerlos en un cuento. Voy a decir una cosa que va a sonar muy cursi, pero es que no se me ocurre otra, ¿no? A mí me gustan los diálogos en los que hay poesía. Y déjame terminar porque si no suena súper cursi, ¿no? Y quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? En los que, digamos, la construcción simbólica del significado queda fuera y queda en el lector, en ese sentido. No en que sean hermosos y tal, que ojalá, pero me refiero más al procedimiento poético, que es que la poesía siempre queda fuera flotando en el lector, es el que termina de componer. Eso, ¿no? Que es otra manera de decir que el diálogo está fuera o que el diálogo es una invitación a una serie de sobreentendidos y que por tanto ahí siempre ocurre el malentendido, pues, ¿no? Porque lo que yo sobreentiendo y tú sobreentiendes normalmente no es lo mismo. Y ahí es donde o se llena de muchas más cosas. Lo que para ella es ojos de navegante, para él es una mala broma porque está harto de llorar, ¿no? Entonces, me gustan los diálogos donde el pase de información es sutilísimo, donde hay una provocación, donde hay sentido del humor. Justo estaba leyendo ahí mi ejemplo de estos días, y es que bárbara es para el humor, ¿no? Siempre se tuerce y entonces un diálogo termina burlándose de una situación muy dramática y eso se reconvierte en algo muchísimo más poderoso. Esos me parecen los buenos diálogos, ¿no? Lo que te están diciendo muchas más cosas de los personajes, pero no te están diciendo cosas. Tú estás llegando, o sea, te están diciendo cosas, pero no te las están diciendo. Y, y tiene la belleza también, creo que el diálogo de conseguir develar la complicidad, que es algo que uno puede contar o que puede insinuar a través de los diálogos. Y eso me gusta mucho también que ocurre en los diálogos, ¿no? Y por otra parte, los diálogos son un modo importante para hacer avanzar la acción, ¿no? Es decir, el diálogo es la médula de una escena y las escenas son el corazón. Tengo una amiga que me acaba de decir, está empezando a escribir una novela que tiene, digamos, el tema, y ayer o anteayer me dijo, estoy muy feliz porque escribí 2 escenas. Y una vez que escribo 2 escenas, ya todo lo demás se arma. Y tiene razón. Porque dije, ¿qué razón tiene? ¿Qué verdad? Porque claro, la escena es el nudo de la acción y en una escena se están diciendo, digamos, los nudos de los conflictos, eso que el personaje es, ya está ahí, está el espacio trazado, está un tono, es decir, conseguir una escena es ya meterse en el universo de una historia. Entonces, empezar por una escena es una gran idea en realidad. Bueno, y entonces volviendo a la composición, estas escenas donde yo quería que estas escenas, bueno, mostraran por una parte la frustración de ese personaje ante este hecho biológico que es que está feminizándose, no se está, Sí. para los términos de él, amariconándose, ¿no? O sea, está no pudiendo controlarse, está ablandándose en el mejor sentido de la palabra, está él peleando contra eso y ella que parece colateral o satelital en su mundo, es todo lo contrario, ¿no? Es central en su mundo, es fundamental en su mundo. Y eso era bonito contarlo en los diálogos, porque era una manera de contarlo sin decirlo, aunque, ¿no? Los dos comparten la muerte de un hijo, o sea, ¿qué más? ¿No? Y ahí surge algo muy lindo, me parece, y es que mientras él no quiere llorar,
pues porque ve la tristeza como una enfermedad. Ella, por su parte, en algún momento dice que ojalá pudiera, sí, llorar y nos lo dice el mismo cuento, lo cual me trae como a un tema que se encuentra también dentro de, sí, como allá latiendo bien abajo en el cuento y es cómo los personajes lidian con el dolor o con el luto y cómo empiezan a quebrarse en las narraciones que aparecen en la composición de la sal y que creo que este cuento es muy pertinente para darse cuenta de eso. Claro, y por eso, y tienes muchísima razón, era algo que me interesaba mucho en ese cuento, que es cómo se lidia con el dolor, ¿no? Y entonces, ellos dos son unos estoicos, ¿no? Han hecho de ese valor una fortaleza enorme y él sencillamente se tuerce, ¿no? Lo traiciona el cuerpo y empieza a feminizarse, a llorar, pues, a volver a ese lugar elemental de las emociones, ¿no? A ser un niño. Y, y ella se da cuenta de eso y lo ve con envidia porque ella misma no ha podido llorar a su hijo, ¿no? Porque además yo lo que creo, y es así como he teorizado la muerte de mi hermano en realidad, escribiendo ese libro y ese cuento, es que para no sucumbir al dolor, ellos dos construyen esta fortaleza, ¿no? Infranqueable. Eh, y que no, pues no se puede vivir en contención, ¿no? Y entonces el cuerpo lo traiciona y en ese gesto poético de volver a la niñez, finalmente hace el duelo de su hijo y de su madre, ¿no? Porque vuelve a ella, vuelve al lugar. Bueno, pero eso, escribiendo, me di cuenta de eso, ¿no? Me di cuenta de cómo, aunque tu estrategia de supervivencia, en el caso de estos personajes, era no sentir, en algún punto esa intención es imposible y se fractura, ¿no? Y a través del libro vemos también como las distintas estrategias para no sentir el dolor, ¿no? O como para qué hacer con el duelo. También recuerdo a una persona que pues, la abuela le recomendaba que cuando las cosas iban mal, pues durmiera. Claro, yo tengo una amiga que hace eso y duerme. Sí, y los Yanomami se comen la ceniza de sus muertos con el plátano y no hablan. Entonces ocurren, también utilizan una estrategia parecida a la de los dos viejos de la composición de la sal, ¿no? El silencio, callan. Y entonces que el muerto empiece a hablar dentro de ellos. Como se acaban las palabras para que existan dentro. Siempre me ha parecido eso de una belleza inmensa, ¿no? Y sabia también. Sí. Y por otra parte, esto que dices me encanta porque, claro, la literatura se trata, esto que decía Flannery también, ¿no? Que las emociones hablen. Y las emociones hablan desde lugares que no son las propias emociones, ¿sí? No puedes hablar del llanto desde el llanto, ¿no? Y en eso el humor, por ejemplo, es central, ¿no? A mí siempre me ha parecido que es como un escudo y una coraza que hace que las cosas se entiendan de un modo mejor, mayor, eh, y entonces, claro, decir de otro modo también, no solo decir sin decir, que es como optar por el silencio, sino también decir de otro modo. Y en la composición de la sal, el tono es, pues es que es lo más difícil también como lector en ese cuento porque hay una profundidad y un dolor que uno siente, pero el tono es, sí, pues, o sea, tiene humor. Entonces el personaje se está tomando todo esto también con humor, a pesar de que está muy preocupado. Y claro, lo que tú dices, ¿no? Entonces, ¿cómo narrar el dolor también desde el humor? O desde otro sitio, el que sea, ¿no? Sí, eso
porque si no, como es redundante, ¿no? Y el rato que es redundante deja de ser significativo. Yo pienso que, bueno, esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Una repetición es un énfasis en la literatura, ¿no? Y cuando hay un énfasis, quiere decir que queremos marcar algo, que algo es importante. Bueno, ese énfasis no ocurre por la vía de la redundancia, ¿no? Incluso las anáforas en la poesía, siempre que hay una repetición, están cargadas de otra cosa. Entonces, para que repetir, lo que quiero decir aquí es que para repetir tenemos que repetirnos de otro modo. Y me parece que eso es lo que yo quería en este personaje, ¿no? Que llorara cada vez de un modo distinto. O sea, que cuando llorara, te riera, bueno, se ve como mujer, putea contra la mujer, se ve en el espejo, va donde la bruja putea contra la bruja, finalmente se queda solo y se encuentra con la madre. Bueno, son como distintas maneras de hacer la misma pregunta, como una anáfora como narrativa. Claro, y él siempre quiso, sí, ser viejo, es un poco lo que dice el personaje, pero a la final lo que él lo termina un poco ayudando es volver a ser, sí, pues volver al vientre de la mamá, básicamente. Claro, volver a ser niño, ¿no? Pero es que los viejos son niños también, ¿no? En el fondo es como Benjamin Button, ¿no? Sí, 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 Como, sí. uh-huh. Y para ir dando cierre a este pedazo y que después nos puedas leer algo y no robarte tanto tiempo, hay un cuento más que es Borrasca, del que ya mencionaste, em, en el que, bueno, yo también como lector, yo acá diciendo todas mis lecturas, pero es un poco como que la vida siempre puede ser peor, ¿no? Esta persona o esta mujer está rota también, está quebrada, y la abuela le da este libro, pues Cumbres Borrascosas de Bronte, y le cuenta un poco la historia de las hermanas y le dice como, pues un poco al final es eso, ¿no? La vida siempre puede ser peor, y hay que ser muy estoico, como afrontar la vida y hacerle frente a todos esos reveses que hay. Sí, es verdad lo que decís, pero también le entrega una poesía, ¿no? Es decir, le está diciendo, hay cosas peores y además está como esta vieja que es hermosa y que también habla desde su lugar, está como desnaturalizando ese lugar de sufrimiento y diciéndole, bueno, para sufrir hay que sufrir así, o hay quienes sufren de verdad, ¿no? Es como decir, oye, pon en perspectiva lo que te está pasando, pero al Sí, mismo tiempo no hace eso sin darle algo a cambio, ¿no? Y eso a cambio que le da es como yo veo la literatura también, ¿no? Es como una salvación. Le está dando la mejor tabla de salvación posible. O sea, no solo le dice, ya, cállate y deja de sufrir al pedo, porque sos un adolescente, ¿no? Y que es como la abuela de pronto la ve, ¿no? Sino que le dice, cállate y escucha. Entonces le regala, digamos, una perla, ¿no? Le regala una entrada a la literatura. Le regala el juego con las palabras. Y ese para mí es el otro cuento también, ¿no? claro. Eso que ellas traen dentro y que les salva la vida, en realidad le salva y le ha salvado la vida a la abuela, ¿no? Porque te puedo dar cuenta que es que la abuela también, que es ciega, a través de la lectura es que ha podido ver, ¿no? Bueno, pero creo que no aparece ciega en el cuento de la composición de la sal y sí, aparece ciega en el sonido del H. Ya. Ok, ok, yo sí decía, sí. Bueno, Magela, pues a mí me encantaría que nos leyeras algo, lo que tú quieras de la composición de la sal, Bueno, vamos a leer Borrasca a ver de una. qué. Dice, esta mañana seguía un poco enojada con mi abuela, a pesar de que ayer nos habíamos abuenado. La evité desde temprano, quería castigarla, que se sintiera mal por haberme descubierto, mostrarle que en realidad era yo la ofendida. Me molesta tanto tener que tratarla como si le debiera algo y sonreír.
Es como andar corrigiendo cada rato la postura de mi espalda, aunque lo cómodo sea estar así, jorobada. Para no hablarle, elegí algo que ella no puede tolerar, el sol. No lo aguanta por razones que yo conozco bien. Una, que ennegrezco sin compasión, y a ella no le impacta solo el dolor de mi piel, sino lo definitivamente oscura que me queda conforme pasan los días. La otra, que me pongo un bikini tan diminuto que la expulsan mis carnes, sobre todo cuando me pongo de espaldas. A estas dos condiciones cumplidas sumé una tercera y que la irrita todavía más, el encierro de la música con mis audífonos. Este sol es sanguinario. Si fuera un dios, sería sádico, una deidad perversa que se provocaría placer castigando la piel de los hombres. Puedo sentir su poder en mi cuerpo, mientras mi abuela corta del rosal los botones más jóvenes para que el sol no los arruine. Va y viene, luego se detiene, haciéndome sombra con su cuerpo. No me doy vuelta para mirarla, pero sé que sigue ahí, tapándome. Al rato se retira sin pronunciar palabras. Debo reconocer que mi abuela no me hace las cosas fáciles. Es tan diferente de mi madre, mucho más imaginativa que una explosión. Me busco de un modo colateral. Ahora deja sobre la toalla un ejemplar de Cumbres Borrascosas. Me libera uno de los oídos y dice despacio: Emily Bronte era una chica brillante, que al parecer se la pasaba en ayunas. El golpe es bajo, después de lo de anoche. Borrasca, ¿a qué te suena?, me pregunta. Ni idea, respondo, todavía molesta, pero pienso espontáneamente en náusea, angustia, vacío. No, ese cuento me parece espectacular, me parece una locura ese cuento de verdad. Magela, muchísimas gracias. Tengo una última pregunta antes de que te me vayas y es una pregunta también que le hago a todo el mundo. A veces puede parecer de mal gusto, pero también es porque hace parte como de el concepto y es que le pregunto siempre a las autoras y a los autores si se acuerdan qué hicieron con esa primera paga o ese primer dinero que les entró por escribir literatura. Estoy pensando cuál fue la primera paga. Bueno, la primera paga que me hicieron por escribir literatura fue el premio García Márquez. O con este libro. Sí, con este libro, porque antes de eso yo había publicado con Plural en Bolivia y Plural no te paga en efectivo, sino te paga en libros. Claro. Entonces, claro, yo tenía mis libros y los regalaba, pero no había tenido nunca un sueldo que me ha permitido vivir muchos años y procurarme espacios para que pueda ocurrir la escritura después, como el inmensísimo premio García Márquez. O sea, mira, me has hecho recordar eso. Sí, es una pregunta que siempre le hago a todos los autores porque muchas veces también sí, la gente que de pronto no está tan metida en esto piensa como que los autores ganan un montón de plata por los libros o cosas así. Entonces me No, no, gusta. para nada, para nada. Así que fue una sorpresa tremenda, una triple, inmensa sorpresa que pasara eso y que me pagaran por un libro, además. Listo, muchísimas gracias, Magela. Espero que la hayas pasado tan bien como yo y pues nada, que sigas escribiendo para seguir en tu prosa increíble y súper potente que la verdad le sacude a uno la tierra y las ideas. Ay, gracias, Federico, un placer, qué gusto escucharte. Y bueno, un abrazo a la gente que nos escucha y uno a ti súper, súper fuerte. En este Una contra Uno hablé con la autora boliviana Magela Buduán y leyó un pedazo de su cuento titulado Borrasca, que hace parte de La composición de la sal, que fue el libro en el que profundizamos. Además de este compendio de cuentos, ella tiene los siguientes libros: El sonido de la H, Mujeres de costado
y vendrá la muerte y tendrá tus ojos, libro que fue finalista en el Ribera del Duero del 2021, si no estoy mal. La apertura leída en el capítulo anterior, para los que se preguntan y están enganchados con la nueva sección, en ese capítulo que fue dedicado a Mario Benedetti, fue la insoportable levedad del ser. Fue una forma también de celebrar a Milán Kundera, que se murió, ¿no? Se murió hace bastante poco, menos de un mes. Ahora los dejo con esta nueva apertura para que me digan a quién y a qué libro pertenece. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y nos oímos en un siguiente capítulo.